Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Muchas gracias por atender al taller de introducción a la ortoqueratología. Mi nombre es Carlos Salazar y yo tendré el gusto de poder llevar a cabo esta sesión. Esta noche quisiera darles una pequeña introducción general a de dónde surge la ortoqueratología, a través de la historia, cómo se ha iniciado este tratamiento, cómo se ha gestado y actualmente a dónde ha llegado, cuál es la importancia y qué estudios tenemos actualmente para poder avalar lo que es la ortoqueratología, la condición y los beneficios que esta puede traer para nosotros como profesionales de la salud visual. Quisiera empezar por una breve introducción desde qué es la miopía, eh, los estados de la miopía. Quisiera retomar, bueno, que hay diferentes tipos de miopía. Eh, Tenemos primero lo que es la miopía ligera, que va desde el menos 0,25 al menos 3. Ocurre típicamente desde los 8 años de edad y esta empieza a avanzar progresivamente. Va a ir evolucionando para llegar a ser moderada, de menos 3,25 a menos 6, o ya un caso severo de miopía, que vamos a llegar desde los menos 6,25 o más. Actualmente se considera que hay una epidemia global de miopía debido a que hay más del 22% de la población global con este padecimiento y se calcula que para el 2020 estemos hablando ya de alrededor de 2,5 mil millones de personas. El aumento tan grande del predominio de la miopía está preocupando a pues, los países, a los organismos internacionales y se está realmente convirtiendo en una preocupación de primer nivel de salud general. En países como Canadá, la miopía en personas entre los 20 y 24 años de edad tiene una predominancia de alrededor de los 72%. En Estados Unidos, en personas entre 25 y 34, del 44%, de entre 25 y 34 en el Reino Unido del 32%. Sin embargo, quiero rescatar aquí que la miopía alta, más de 6 dioptrías, ya entre los 16 y los 18 años, en 1,6% de la población. Esto es un valor muy significativo, el cual para nosotros representa pues un mercado potencial, representa finalmente pacientes que necesitan ser atendidos y que son un riesgo de salud. Veamos, por ejemplo, en Europa, en Corea del Sur, la miopía en hombres de 19 años está en una prevalencia del 96,5%. Casi todos los hombres de 19 años en este país tienen miopía. Imagínense qué importante es el que nosotros podamos tener métodos de control y de poder darles una buena salud, una buena visión. La miopía, por ejemplo, en China, miopía severa en personas entre los 14 y los 42 años es cercana al 20%. Una quinta parte está afectada con miopía severa. Eso es un potencial muy grande para nosotros como especialistas y deberíamos de estar ahorita preocupados por ver cómo vamos a atender esta demanda tan grande que se va a estar gestando desde ahorita y en el futuro próximo. Los números siguen. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta, por ejemplo, cómo ha avanzado esto desde los 70s. En Estados Unidos, que es donde tenemos mayor información y que podemos correlacionarla con la situación de México, podemos ver que en los 70s el 25% de los americanos era miope, o sea, una cuarta parte de la población. Hoy en día, el predominio es del 42%. Esto es casi la mitad de la población y se considera que está incrementando a grados del 66%. También se ha presentado un incremento del 86% en casos de miopía severa y esto es tremendo. A final de cuentas, nosotros tenemos que estar preocupados. ¿Por qué? Porque este aumento de, por ejemplo, en edades de 12 años a 17 años, del 10%, es muy, muy importante estadísticamente. Y son personas que nosotros actualmente estamos tratando de controlar con anteojos, estamos tratando de controlar a lo mejor con medicamento,
con diferentes métodos, los cuales no necesariamente pueden ser los más eficaces y que en un futuro esto puede estar en contra de la salud de los pacientes y al final esto puede también complicarnos la vida a nosotros como especialistas para atenderlos conforme los pacientes vayan evolucionando. En Asia es muy fuerte, pero pensemos que nosotros en México tenemos muchos pacientes asiáticos, muchas personas de descendencia china, coreana, que vienen a atenderse en nuestras clínicas. Así que nosotros en Latinoamérica tenemos una alta población asiática y que estos números, donde aproximadamente el 85% de los niños que completan la preparatoria tienen miopía, se refleja también genéticamente en la población que nosotros tenemos en estos países. Así que el nicho de mercado para nosotros es muy, muy grande. Y conforme vaya avanzando el tiempo, esto va a ir incrementándose drásticamente. Así que bueno, ¿cuál es la importancia? Pues al final de cuentas nosotros tenemos que pues, reducir el riesgo de problemas serios para la salud ocular, como puede ser el desprendimiento de retina, cataratas, glaucoma. Pues al final de cuentas el riesgo siempre, siempre está latente, pero entre nosotros logremos reducir significativamente la miopía del paciente o eliminarla, esto también reducirá el riesgo que tenga para poder presentar estos factores. Si nosotros, por ejemplo, somos oftalmólogos y nosotros quisiéramos operar a un paciente, no es lo mismo el poder detectar a un niño que en la infancia tiene una gradación alta de miopía y que podamos controlar adecuadamente para cuando tenga una edad a lo mejor de ser operado, cuando tenga ya las condiciones, pueda ser operado de manera sencilla y no que llegue con una córnea altamente afectada y que a lo mejor ya ni siquiera sea un candidato. Entonces, como especialistas, nosotros tenemos que encontrar la mejor manera de controlar y de corregir esta epidemia que se nos va a presentar. Dentro de los métodos actuales que tenemos para el control de la miopía, se ha tratado la hipocorrección. Esto es un método que, bueno, todos conocemos, sin embargo, en estudios que se han hecho a nivel internacional, se han dado cuenta que no sirve. En este estudio que yo les presento, por ejemplo, la progresión de la miopía fue de una dioptría con respecto al grupo donde se tuvo una corrección total y únicamente aumentó 0.77 dioptrías. Entonces, este método, aunque sea muy popular, aunque sea conocido por todos nosotros, realmente no es eficaz ni eficiente para nosotros. Otro método son los lentes oftálmicos bifocales y progresivos. Igualmente, el uso de los lentes bifocales y progresivos no controla la progresión de la miopía. Estadísticamente, si nosotros hacemos uno u otro estudio, nos daremos cuenta de lo mismo, no es eficaz. Los lentes bifocales y o progresivos suelen tener mayor efecto en niños endofóricos. Cuanto a los fármacos, estos sí presentan una reducción en la progresión. Sin embargo, en estudios actuales se ha encontrado que la longitud axial del niño que se encuentra en este tipo de tratamientos va a aumentar más rápidamente tras cesar el tratamiento. Incluso más rápido que aquellos niños que nunca tuvieron este tratamiento. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿El tenerlo controlado toda la vida? ¿El que en el momento en que nosotros descontinuemos el tratamiento por cualquier condición, que tengamos un retroceso aún mayor de lo que pudimos haber logrado sin tener ningún tratamiento? Pues creo que este no es el objetivo. Recordemos que dentro del control de la miopía, parte de lo que nosotros tenemos que estar verificando es este crecimiento axial. Entonces, si nosotros nos arriesgamos a tener un tratamiento con un niño por muchos años, ¿qué va a pasar el día que nosotros lo soltemos como practicantes, como profesionales? Los papás que nos van a decir, oiga, regresó todo, ¿de qué sirvió tantos años de terapia? Así que son factores que hay que considerar cuando nosotros empecemos algún tratamiento como de este estilo. Dentro de todos los métodos de control de miopía que existen y que se han evaluado, la ortoqueratología es el método no farmacológico más efectivo. Esto es comprobable
Y con mucho gusto podemos darles estudios, los cuales ustedes pueden darse cuenta de que las otras técnicas, aunque comprobadas, aunque estudiadas, no tienen los mismos resultados. ¿Qué es la ortokeratología? Bueno, la ortokeratología es el proceso terapéutico del uso de lentes de contacto especialmente diseñados que gentilmente modifican la curvatura de la córnea para corregir temporalmente la miopía. Esto es un tratamiento no quirúrgico que utiliza los lentes de contacto y que puede ser descontinuado en cualquier momento. Están aprobados para todas las edades y está comprobado que disminuyen la progresión de la miopía hasta en un 50%. Esto no es nuevo realmente. La idea de la ortoqueratología nació ya hace muchos años con los primeros lentes de contacto rígidos. En las primeras etapas de los lentes de contacto rígidos, los materiales no eran pues los mejores. Realmente el material de polimetil metacrilato o lente rígido, pues estaba en sus inicios con materiales con una transmisibilidad de oxígeno muy baja, con diseños muy irregulares, los cuales causaban que al principio los primeros lentes de contacto causaran un aplanamiento y que los pacientes reportaran que veían mejor después de quitarse los lentes de contacto que antes de habérselos puesto. Así que los adaptadores empezaron a darse cuenta que estos lentes moldeaban la córnea y se empezó una tendencia de adaptar lentes más planos. Sin embargo, la tecnología fue evolucionando, pero los lentes, aunque ya eran de diseños más estables, los materiales no permitían que hubiera una buena transmisibilidad de oxígeno y había un riesgo asociado a la salud ocular con estos materiales. No había un acercamiento científico, no había una teoría detrás de cómo podíamos utilizar este aplanamiento, este moldeamiento, para poder mejorar la salud visual. En las primeras etapas, las técnicas con frecuencia tomaban muchos meses para corregir y a veces ni siquiera se llegaba a corregir adecuadamente la visión y nos provocaba que tuviéramos que utilizar lentes diurnas para poder dar una buena visión, lo cual pues no tenía ningún sentido para el tratamiento de ortokeratología que hoy en día hemos llegado a alcanzar. Cuando los materiales fueron evolucionando y llegaron materiales permeables al gas con una muchísimo mayor permeabilidad de oxígeno, mejoraron las condiciones de seguridad, se redujeron los riesgos, se empezaron a hacer adaptaciones pues que eran un reto y que realmente podían tener muchísimo mayor éxito. Sin embargo, lo mismo, se descontinuó realmente el interés, se dejó de utilizar esta técnica hasta que se desarrollaron nuevos diseños, nuevos materiales, se dio un fundamento detrás de esta técnica, se empezaron a hacer estudios para ver realmente qué era lo que estaba pasando y de nuevo surgió este auge que actualmente estamos viviendo de la ortokeratología. Ya con el uso moderno de topógrafos y otros equipos, esto, bueno, ha alcanzado los límites que hoy queremos romper. ¿Por qué? ¿Por qué digo límites que hoy queremos romper? ¿Por qué? Porque cada día estamos teniendo mayor precisión en las topografías, estamos teniendo mayor precisión en ver el efecto que tuvo estos lentes durante la noche, a la hora de dormir, cuando nosotros no podríamos llegar y abrir el párpado del paciente y ver una lámpara hendidura para poder analizar qué está pasando. Tenemos nuevos métodos de control y de modificar los diseños para personalizarlos y crear guantes para los pacientes. Y esto, bueno, ha llegado a que hoy en día nosotros busquemos hacer cosas pues muchísimo más complicadas, complejas, adaptar pacientes que antes nunca hubiéramos tratado de adaptar o soñado siquiera en ser capaces de crear lentes para ellos. Y bueno, la primera pregunta que surge es ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que realmente hace la córnea humana? Aquí nos está llegando una pregunta
que es donde actúa la ortoqueratología dentro de las capas de la córnea humana. Aquí lo vamos a explicar. Les recuerdo rapidísimo que si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, pónganla en el cuadro de diálogo que está en su lado derecho para que nosotros podamos contestarlas al término de la presentación. Si tienen cualquier pregunta en el tema y no somos capaces en este momento o necesitaríamos mandar la información adicional, con mucho gusto lo haremos. Así que bueno, tocando la parte de la córnea humana, bueno, recordemos que existen diferentes capas dentro de la córnea humana. Tenemos el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, y bueno, cada una de ellas va teniendo diferentes espesores hasta llegar a un total aproximado de 540 micras de grosor. Para nosotros, realmente lo que vamos a buscar es tener una acción sobre el epitelio. Nosotros lo único que vamos a buscar es tener una acción sobre las primeras 50 micras de grosor para desplazar el fluido y poder hacer un moldeamiento de la córnea. Recordamos que las células epiteliales son comprimidas, causando que el flujo se desplace de las áreas de compresión a las áreas de alrededor, pero estas no se redistribuyen y no hay un cambio de número de células en ningún momento. Únicamente es el fluido que a través de las uniones celulares se hace esta redistribución del fluido, y en el momento en que los lentes se descontinúan, el fluido vuelve a regresar a su forma original y nosotros no tenemos ningún efecto permanente. El fluido siempre va a retomar su cauce y el epitelio se revierte a su forma original, a su grosor. No van a tener ningún problema de que realmente hagamos o afectemos la córnea de manera permanente. Esto es un beneficio para todos nosotros que no tenemos conocimiento, por ejemplo, con la tecnología, que nosotros tenemos miedo de adaptar un lente y que diríamos, bueno, ¿qué pasa si la riego? No hay ningún problema, el paciente jamás va a tener un daño, jamás vamos a tener que preocuparnos porque a lo mejor apreté un lente demasiado y el paciente no va a poder tener una buena transmisión de oxígeno, por ejemplo, etc., etc. Estos lentes son realmente nobles. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el lente de ortoqueratología tampoco es un lente de geometría inversa tradicional. Estos lentes, nuestro diseño en particular, que es el lente de CRT, no es un lente de geometría inversa tradicional. Sí, tiene una curva de geometría inversa, sin embargo, el diseño y la estrategia detrás del diseño son completamente diferentes. Así que no traten de hacer ortoqueratología con un diseño de geometría inversa tradicional, porque pueden meterse también en problemas. Es el único punto que quiero aclarar sobre esto. Los materiales, por ejemplo, sobre los cuales nos estamos trabajando son materiales especiales. Como yo les había dicho, son materiales que permiten que la transmisibilidad de oxígeno mientras durmamos sea tal que no haya riesgo alguno para el paciente. En nuestro caso, los lentes de contacto, por ejemplo, Paragon CRT, son producidos con material Paragon HDS100. Este material fue creado a base de un estudio intensivo con cooperación incluso de entidades como la NASA, que validaron realmente la integridad de los materiales, los beneficios, y que no existía ningún riesgo para la salud. Es por esto también que les digo que un lente tradicional de geometría inversa puede no ser la mejor opción. Nuestro lente, en la cara posterior y en la cara anterior, son completamente iguales, lo cual permite que haya un menor grosor en el lente, que haya una mejor transmisibilidad de oxígeno, en fin. Son lentes sumamente especiales, son materiales pensados, son materiales aprobados, incluso, por ejemplo, por la FDA en Estados Unidos, que nos deben de dar o que nos dan la tranquilidad a la hora que adaptamos. Varían un poco los diferentes diseños en cuanto a las partes, en cuanto a las zonas. Sin embargo, la mayoría comparte puntos en general como zona de apoyo, curva de base y zona de retorno. Nuestro lente no es la excepción. Nuestro lente de contacto tiene una curva base central, una zona de retorno o
y una zona de apoyo, como lo podemos ver también en este plano. La zona óptica tiene un diámetro de 6 milímetros. Esta zona es fija. Quiero decirles que aunque ustedes variaran el diámetro para tratar de adaptar a una córnea muy grande, a una córnea muy pequeña, el diámetro de la zona óptica siempre va a ser de 6 milímetros. Posteriormente tenemos una zona de retorno o la zona en donde tenemos la curva sigmoidal, la curva de geometría inversa, en donde se va a generar la reserva y donde vamos a empezar a hacer estas fuerzas hidráulicas que más adelante vamos a explicar. Y la zona de apoyo o la zona en donde vamos a generar este sello va a apoyar el lente y nos va a permitir que se generen estas fuerzas hidráulicas dentro del lente. Si lo vemos desde otra perspectiva, cuando colocamos el lente, nos daremos cuenta que, bueno, la curva base o zona de tratamiento, la zona central, que acomoda la zona central de la córnea, que realmente es donde en el centro deberíamos tener ubicados la pupila. Posteriormente, se dan cuenta, pasamos a la zona de retorno, que involucra la curva de geometría inversa, claramente. Nos daremos cuenta que en esta zona de retorno tenemos, como está indicando, un espacio entre la córnea y el lente, el cual va a estar cubierto de fluido. Y va a ser precisamente este fluido el que va a permitir estas fuerzas de jalar y empujar de forma hidráulica para poder moldear la córnea. Y terminando con la zona de apoyo, que es la que realmente tiene que tocar en la córnea y permite hacer este sello para poder generar estas fuerzas. Si se dan cuenta, la curva base o zona central de tratamiento en realidad no debe de tocar la córnea. Debería de tener un espacio, aunque sea muy pequeño, de fluido en la parte central. Aunque muchas veces en el fluorograma, cuando nosotros analizamos un lente de contacto, no veamos que hay fluido abajo, lo hay. Recordemos que un fluorograma empieza a teñirse de verde o empezamos a ver la acción de la fluoresceína a partir de 20 micras de fluido. Es decir, si nosotros no alcanzamos 20 micras o más de fluido, muy probablemente no veamos el color verde debajo del lente. Pero no quiere decir que no haya fluido debajo del lente. Aquí, en la curva base, es precisamente esta situación. Debe de haber un poco de fluido, no es la idea tocar completamente la córnea. Sin embargo, cuando veamos el patrón de fluoresceína, debemos ver que ahí estamos teniendo una acción de aplanamiento o hay muy poco fluido. Lo vamos a ver mucho más adelante en los fluorogramas. La curva base o zona de tratamiento se expresa en radios. Esta actúa como el molde para el tratamiento. Se mide, como les digo, en milímetros de radio y a diferencia de los otros lentes de contacto, esta se va a modificar únicamente hasta que encontremos el poder exacto. Después, no vamos a hacer ningún cambio para moldear la córnea. Todo se va a hacer a través de la zona de retorno y el ángulo de apoyo. Esta curva base se selecciona a través de la regla selectora, es muy sencillo, y una vez que la encontramos, ustedes no tienen que tocarla para nada. Lo que va a hacer la zona de retorno precisamente es acumular fluido debajo del lente, va a permitir que controlemos el centrado y ajustar la adaptación del lente, y si nosotros reducimos o incrementamos la profundidad del área de retorno, el número de micras de fluido que tenemos debajo de este lente, vamos a ajustar la profundidad del lente. Este está expresada en micras. Por ejemplo, podemos tener una zona de retorno con 600 micras, 575, 550, 525. Y entre más vayamos reduciendo el número de micras debajo del lente, vamos a ir bajando la curva base sin afectar el radio de curvatura y vamos a incrementar o reducir la cantidad de tratamiento que está dando el lente. Posteriormente, la zona de apoyo
va a permitir que hagamos el sello como les había mencionado. Esta es diferente a las zonas de apoyo de un lente tradicional. Es una recta tangente que apoya en la córnea y aterriza solamente tocando un punto. Lo podemos ver aquí. A la hora de que el lente va a tocar, la superficie del lente tiene que apoyarse con suficiente apertura para tener fluido atrapado abajo, pero sellar adecuadamente en los 360 grados. Si nosotros modificamos el ángulo, vamos a modificar el fluido que se va a atrapar en la periferia y vamos a modificar también el apoyo en la parte de la córnea. Vamos a hacer que el apoyo sea más hacia la periferia o el apoyo sea más hacia el centro del lente. Es importante explicarles que los ángulos, particularmente en nuestro diseño, van a ir subiendo conforme peguemos el lente más hacia la córnea. Los ángulos son ángulos negativos, así que si nosotros tenemos un ángulo, por ejemplo, de 34 grados, a la hora de que nosotros vamos reduciendo ese ángulo, vamos a ir a un 33, 32, 31, vamos a ir levantando más este lente, lo cual va a causar, como se darán cuenta en la animación, que el fluido que tenemos atrapado en el borde del lente se incremente, mientras que el fluido que tenemos atrapado hacia el centro de la córnea, hacia la pupila, va a ir reduciendo. Es un efecto inverso. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el apoyo, el levantamiento del borde, también va a ayudarnos a centrar adecuadamente el lente. Si el apoyo está demasiado cerca al borde del lente, no va a haber suficiente levantamiento debajo de este. Si el punto de apoyo está demasiado alejado del borde del lente, va a haber un levantamiento excesivo en el borde del lente. Y esto va a hacer que la adaptación sea floja. Esto va a hacer que el movimiento del lente sea muy fuerte y que el lente se pueda deslizar. Es muy lógico, a final de cuentas, si nosotros tenemos un punto de apoyo demasiado alejado del borde, vamos a causar que el fluido, a final de cuentas, en el borde sea demasiado y que cuando el lente trate de encontrar una posición adecuada, pues no tenga realmente un punto de apoyo suficiente como cualquier lente rígido tradicional. La reserva lagrimal en el borde del lente siempre tenemos que tratar que sea de alrededor de 1 a 2 milímetros. ¿Por qué es tan importante este punto de apoyo? Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en la segunda imagen, en el fluorograma, podemos dar cuenta que tenemos el punto de apoyo perfectamente marcado en los 360 grados del lente y hay una reserva afuera y una reserva correcta adentro del lente. Si nosotros no tenemos este apoyo, este cierre en los 360 grados del lente y tenemos en algún lado demasiada acumulación o por lo contrario, si tenemos muy poca reserva en alguna de las zonas, no va a darse esta fuerza de empuje que genera el fluido o esta succión. Estas son fuerzas que al final de cuentas no tienen que ver nada con el lente. Estos son fuerzas de fluidos que se gestan debido a la presión positiva que está teniendo la parte central del lente, la curva base, lo que está generando que centralmente aplanemos y el fluido que está quedando atrapado en la reserva y que está generando que se jale, que engrosemos, que levantemos todo este epitelio paralelo y que redistribuyamos el fluido del epitelio. Si no tenemos un buen apoyo, si no creamos este vacío, si no creamos esta fuerza, aunque nosotros tratemos de hacer maravillas con los demás parámetros, nunca van a funcionar. Así que estas fuerzas de succión y estas fuerzas de empuje que generan los fluidos van a tener que ser siempre, siempre, siempre nuestra prioridad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un lente bien centrado, tenemos un lente que
de diámetro correcto, que en la periferia se ve muy bien, y sin embargo, por ejemplo, no tenemos suficiente fluido en la reserva, en la zona de retorno, en la curva de geometría inversa, nunca vamos a generar un buen tratamiento. ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos un lente de contacto en un ojo? Bueno, en un ojo con miopía, ya sabemos que la luz, a final de cuentas, entra al ojo y no se enfoca correctamente, por lo que hace que se vea borroso. Cuando colocamos el lente de contacto de ortoqueratología en el ojo, descansa directamente en la capa lagrimal y remoldeará gentilmente la córnea. El epitelio va a moldearse. La córnea, la forma de la córnea va a cambiar temporalmente. Y esto va a hacer que cuando quitemos el lente de contacto, hayamos ya redefinido la forma y creado una forma normal o que enfoca correctamente, haciendo que el paciente pueda ver correctamente durante la mayor parte de sus horas diurnas. El proceso no va a ser de inmediato, no es como en esta imagen en donde ponemos el lente en una noche y en la siguiente noche automáticamente ya esté, o en el siguiente día ya esté completamente remoldeada esta córnea. A final de cuentas, estas presiones, esta presión positiva o de empuje que vamos a tener en la parte central y esta posición negativa que va a jalar del fluido, va a tomar tiempo en tomar acción, va a tomar tiempo que la córnea tome finalmente la forma que nosotros deseamos y alcance a corregir perfectamente. El proceso puede tomar 2 semanas y hasta un mes en alcanzar la máxima corrección. Durante este proceso, nosotros vamos a ir viendo mejoría en los pacientes, vamos a notar los cambios, tanto en las topografías como en la visión. Sin embargo, no es inmediata. Por lo mismo, a la hora de que nosotros descontinuamos el uso de estos lentes, tampoco será inmediato el retroceso. Habrá pacientes que en algunos días, cuando no utilicen el lente 1 o 2 días, puedan ver bien. Habrá pacientes que si no utilizan su lente un día, no podrán ver bien. Depende lo mismo de qué tan maleable sea la córnea. ¿Es bueno y malo? Bueno, porque a la vez los pacientes que, por ejemplo, se moldean muy rápido la córnea y que nosotros ponemos los lentes de contacto y a los 2 o 3 días tienen casi el 100% de la corrección, pues al mismo tiempo cuando descontinúen el lente, con pocos días va a retroceder como si nunca lo hubiera tenido. Habrá pacientes que tarden mucho tiempo más, pero a la vez, cuando no quieran utilizar su lente una noche, muy probablemente no, el desmoldeado no será tan grande y puedan tener una buena visión. ¿Quiénes son unos buenos candidatos entonces sobre estos tratamientos? Pues bueno, en general los niños son los mejores candidatos. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, de inicio, el que hayan tenido o que estén presentando a una corta edad una miopía elevada, digamos de 4 dioptrías, es un riesgo para su salud y para nosotros es el mejor candidato para controlar y para poder darles una mejor calidad. Los usuarios de lentes de contacto blandos, en general, de cualquier edad, que hayan experimentado incomodidad, que simplemente quieran dejar de utilizar sus lentes de contacto o anteojos, o que por profesión, que por alguna cuestión de su vida diaria, necesiten descontinuar el uso de estas ayudas tradicionales. Personas que tengan un astigmatismo bajo, de alrededor de 1 dioptría de astigmatismo, y radios corneales de entre 42 dioptrías a 45 dioptrías, en milímetros de 8.03 milímetros a 7.5 milímetros. Estos son los candidatos ideales. No digo que no podamos atender a un paciente que tenga más de 4 dioptrías de miopía o que tenga un poco más de astigmatismo. Se puede, incluso con otras condiciones. Sin embargo, únicamente le estoy hablando de candidatos que son ideales y que casi con el 100% de probabilidad ustedes van a tener éxito.
Al contrario, también los pacientes que pues tienen muchísimo más astigmatismo que miopía, no son, digamos, no perfectos, son poco adecuados. Pueden ser adaptados, sí. Podemos encontrar formas de adaptarles un proceso de ortoqueratología, sí. Sin embargo, no serán el mejor paciente para que ustedes inicien con un proceso de ortoqueratología. También pacientes con, pues, queratometrías menores a 8.8 milímetros, 38 dioptrías. Por ejemplo, una queratometría plana de 41 dioptrías a 8.23 milímetros, con una refracción manifestada de menos 4 dioptrías. En general, nosotros tenemos que estar buscando siempre que nuestro componente de miopía sea mayor al de astigmatismo. Esto nos va a ayudar a que el tratamiento sea más sencillo, muy probablemente la córnea será menos tórica, nos complicaremos menos en generar un diseño de lente para este paciente, aunque como les digo, estos son candidatos poco adecuados, no quiere decir que no los podamos adaptar, no quiere decir que estén completamente fuera de nuestras posibilidades, simplemente yo no se los recomiendo cuando inician en una adaptación de ortoqueratología o no tienen mucha experiencia. Nosotros tenemos varios sistemas. El sistema que para nosotros nos parece el más adecuado es el sistema de CRT, de caja de prueba. Este sistema tiene varias ventajas. El primero, como ustedes se darán cuenta, es un estuche con bastantes lentes. Tiene 100 lentes, el set inicial. Este estuche nos va a permitir, uno, seleccionar el lente, hacer las pruebas con el lente al paciente y dispensar el lente inmediatamente. Ustedes van a poder tomar el lente de su caja de prueba, encontrar el lente inicial, ver si funciona, hacer los cambios en ese momento para dejar al paciente completamente adaptado y si en ese momento quiere comenzar el tratamiento, empezar en ese momento. Para ustedes vender el lente, por ejemplo, es mucho más sencillo porque ustedes pueden darle una experiencia de uso a ese paciente, pueden poner al niño, por ejemplo, con su papá en ese momento, explicar la ortoqueratología, hacer una pequeña prueba de adaptación del lente, mostrarles, simulando a lo mejor una hora de sueño en su sala de estar, el cómo sería la visión si estuviera en ese tratamiento, el cómo sería si el papá decidiera llevar a cabo ese tratamiento y las ventajas para su hijo. Es maravilloso con los niños porque cuando nosotros ponemos un lente de ortoqueratología, dejamos que se vaya a dormir una hora, lo traemos otra vez al consultorio y le quitamos el lente, el niño mejora una o dos líneas de lo que podía haber cuando no tenía lentes antes. El papá queda fascinado y es la mejor prueba que nosotros podemos hacer para vender el lente incluso. Ustedes en ese momento dicen, ¿sabes qué? Ya está mi lente, queremos el tratamiento o no queremos tratamiento. Si lo queremos, perfecto. Llévate el lente y mañana te veo para revisarte. Oficialmente empezamos con el tratamiento. Si ustedes no quieren utilizar este tipo de sistemas o una caja de pruebas, bueno, también pueden utilizar el sistema empírico a través de cálculos con las queratometrías y con otras cosas que veremos a continuación para poder seleccionar el lente inicial y de ahí probarlo. Hay diferentes métodos. Nosotros podemos ayudarlos a encontrar el método que más les satisfaga. Sin embargo, quiero decirles que no es solamente una opción, tienen muchas opciones las cuales podemos encontrar una a su medida. En este caso, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un lente o una caja de pruebas para seleccionar un lente de trabajo, lo que haríamos es tomar la regla selectora que viene con esta caja de pruebas y tomar la queratometría más plana del paciente a 3 milímetros en un topógrafo o con un queratómetro, tomar la queratometría más plana. Como se darán cuenta, en la regla selectora tenemos indicadas queratometrías. El primer paso, muy sencillo, únicamente hay que seleccionar o indicar con la flechita que podemos ver aquí en medio
el valor de keratometría que nosotros queremos. A la hora de que nosotros seleccionamos este valor, lo que vamos a hacer es encontrar de ahí la graduación esférica residual manifestada por el paciente en la columna de la derecha. ¿Cuánto tenemos de esfera? 0,25, 0,50, lo que sea. Lo encontramos y si se dan cuenta, automáticamente nos va a indicar el lente que nosotros tenemos que tomar de la caja de pruebas para poder en ese momento ponerlo al paciente. Muy sencillo. Si nosotros no tenemos la caja de pruebas, bueno, lo que podríamos hacer en ese momento es pedir ya sea este lente o mandarnos la información para que nosotros pudiéramos hacer una selección y aconsejarlos en cómo poder adaptar al paciente. El lente de diagnóstico inicial siempre va marcado con los parámetros y en algunas ocasiones, no les voy a mentir, cuando nosotros seleccionamos los parámetros que tocan para los ojos son iguales. Tiene simetría, es lógico, bueno, como queramos verlo, pero muchas veces a la hora de seleccionar el lente vamos a necesitar, por ejemplo, un 8.6, 525, 33 para ambos ojos. ¿Qué recomendamos? Bueno, muy sencillo. En lugar de seleccionar un 8.6, 525, 33, voy a tomar un 8.7. Eso lo único que va a hacer es que no terminemos de corregir a lo mejor un 0.50 del paciente, pero cuando nosotros adaptemos con el lente final al paciente, tomaremos la curva base correcta. Una vez que nosotros seleccionamos el lente de diagnóstico, lo vamos a colocar. El lente tiene que presentar un centrado adecuado, como les había dicho, tiene que tener una curva base central o una zona de tratamiento de entre 3 milímetros a 4 milímetros. Esta zona tiene que ser de 3 o 4 milímetros porque al final es la zona central que vamos a aplanar, es la zona que nos va a dar la visión. Esta zona, si no tiene 3 o 4 milímetros, si no es suficientemente grande, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando nosotros llevemos a lo mejor 1 hora, 2 horas, 3 horas de tratamiento, perdón, 2, 3 horas de uso en la mañana o estemos ya en nuestras actividades diarias, pues la pupila va a estar así con mucha luz, va a estar contraída y va a tener una buena visión. Sin embargo, cuando llevemos 6, 7, 8 horas de uso en horario diurno y empiecen a reducir la cantidad de luz que tenemos en el día al día, el paciente va a generar va a empezar a tener problemas de visión por la luz tan reducida que va a haber, porque la pupila va a distender y si nosotros no tenemos esta zona de tratamiento lo suficientemente grande, vamos a causar problemas de visión. Lo mismo si no tenemos una alineación en los 360 grados del lente y no tenemos un lente con un borde adecuado. Así que bueno, si nosotros encontráramos este fluorograma, sería perfecto. Si nosotros viéramos una topografía correspondiente a este fluorograma con un ojo de buey, como así lo llamamos, o una diana, sería perfecto. Pero podemos llegar a tener cosas como esto. Descentrado superior, por ejemplo, en donde a final de cuentas un descentrado superior igual que un lente rígido, lo que va a generar esto es que nosotros necesitemos incrementar el fluido que tenemos lentes porque es demasiado plano. Si nosotros tenemos un lente muy plano, rígido, tradicional, ¿qué va a pasar? Va a tender a subirse o va a tender a desplazarse lateralmente. Esto es lo mismo con un lente de ortoqueratología. Si el lente es demasiado plano, se va a descentrar. Nosotros vamos a tener que incrementar en 25 micras el fluido que tenemos debajo de la reserva lagrimal, de la curva de geometría inversa del RZD. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un lente 8.6, 550, 33, vamos a cambiar a un 8.6, 575, 25 micras más que el lente anterior. Con este fluido que ya tenemos abajo del lente adicional, muy probablemente ya consigamos un centrado adecuado. Si persiste el problema,
incrementando el ángulo de aterrizaje 1 grado, probablemente nos resuelva este problema. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros cambiamos en 1 grado el ángulo de aterrizaje, nosotros vamos a aumentar o reducir 15 micras el fluido de la zona central. Nosotros vamos a subir o bajar 15 micras toda esta zona. Así que si nosotros no tuvimos suficiente con 25 micras, podemos incrementar otras 15 micras modificando el LZA. Muy probablemente con esto ya quede resuelto el problema. Si el descentrado superior persiste después de tomar estos dos pasos, por favor contáctenos y veremos qué otras opciones tenemos, diámetros, bueno, trataremos de resolverlo de la mejor manera. Otro que también podemos tener es un descentrado lateral. Mismo, si el lente de diagnóstico presenta un descentrado lateral, tenemos que incrementar en 25 micras. Y si esto persiste, otra vez modificar en 1 grado el ángulo de aterrizaje. Ahora, ¿qué pasa cuando el lente se cuelga? Cuando hay un descentrado inferior. Pues igual que un lente de contacto rígido tradicional, cuando tenemos demasiado fluido debajo de un lente de contacto rígido tradicional, este tiende a colgarse, a descentrarse inferiormente. Tenemos nosotros que reducir el fluido que tenemos dentro de este lente. Para hacerlo, primero, probemos con un cambio menor. Reducir esas 15 micras que nos permite el ángulo de aterrizaje. Vamos a reducir en 1 grado sin alterar el RZD o la reserva lagrimal. Por ejemplo, si tuviéramos un 8652533, vamos a cambiar a un 8652532. Si con estas 15 micras que nosotros vamos a reducir de fluido, el lente se centra, perfecto. Si nosotros no lográramos centrar el lente, vamos a reducir entonces 25 micras, o sea, en un paso, el RZD, manteniendo el ajuste que ya teníamos en el ángulo. Cualquier reducción o aumento en RZD o en LZA va a cambiar la profundidad sagital general del lente. Esto es realmente los dos parámetros que nosotros vamos a modificar en este diseño para poder centrar, para poder dar una buena visión, para poder manipular el lente. La curva base, como se los dije en un principio y se darán cuenta ahorita con esto reafirmando todo, no se va a alterar. La calculamos nosotros en el primer momento y no la tocamos. Esa es una de las bellezas que tiene este lente y el control de proximidad específico que tiene el Paragon CRT. Si nosotros tuviéramos un tratamiento pues aparentemente perfecto, este fluorograma en teoría cumple con todo lo que nosotros buscamos: un aplanamiento central marcado, un aro de fluido intermedio bastante marcado, definido, que aparentemente tiene un volumen adecuado y un apoyo paralelo que cierra, que permite que se forme este sistema hidráulico, y un pequeño aro periférico con reserva lagrimal que permite que el lente no se encarne, que permite que el lente, después de estar durmiendo 8 horas, a pesar de que tengas resequedad, a pesar de que tengas cualquier situación, el borde no se adhiera, no tenga problemas de interacción con la córnea, pues ¿qué haríamos? Nosotros diríamos está perfectamente adaptado, pero si el paciente llega al siguiente día o después de 2 semanas y no está alcanzando el 100% de la corrección que nosotros quisiéramos, pues vamos a tener que modificarlo porque no hay un aplanado suficiente. Esto quiere decir que simplemente no nos está dando el tratamiento necesario y vamos a tener que bajar, recordemos, esta curva base. Tenemos que bajar estos 3 o 4 milímetros aún más para generar un mayor tratamiento de aplanado central. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo. Primero, tratemos reduciendo únicamente 15 micras. No tratemos de reducir 25
sin antes ver si 15 son suficientes. También el tener un lente demasiado pegado o que genere una presión demasiada puede causar problemas. Eso lo podemos ver en otros cursos de autoqueratología más avanzadas, pero quiero sugerirles que siempre empiecen reduciendo en 15 micras, como reduciendo en 1 grado el LZA o ángulo de aterrizaje. Si esto no es suficiente y persiste esta falta de tratamiento, entonces ya reducimos las 25 micras. Una vez que nosotros tomamos el lente, seleccionamos el lente, encontramos que el lente está funcionando, lo vamos a examinar. Tenemos que verificar siempre la agudeza visual del paciente con el lente puesto. Recordemos que nosotros siempre vamos a hacer esta refracción para determinar la curva base central inicial. Si nosotros no hacemos esta refracción, nosotros no vamos a saber que la curva base que estamos eligiendo es la curva base adecuada para este paciente. Por eso es indispensable realizar este examen cuando tenemos el lente puesto, adicional a la evaluación de la lámpara hendidura. Si ustedes se encuentran a la hora de realizar una refracción que tenemos un poder positivo, entonces tenemos que reducir la curva base en 0.1 milímetros por cada 0.50. Si ustedes se encuentran que el poder es negativo, entonces tenemos que incrementar el valor de la curva base en 0.1 milímetros por cada 0.50 que encontremos. Cuando nosotros encontramos que la curva base es adecuada, realizamos la evaluación en la lámpara hendidura y vemos que todo está funcionando color de rosa. Yo les recomiendo que hagamos una última prueba, que es mandar al paciente a su sala de espera a dormir o cerrar los ojos 1 hora. Si ustedes tienen tiempo y su paciente tiene tiempo de hacer esta prueba, les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder hacer un chequeo con un topógrafo para simular lo que pasaría con una noche de sueño y todavía estar más seguros de que el lente va a tener una interacción adecuada en las noches. Segundo, le va a dar una visión al paciente de lo que se siente el lente, de las ventajas de la hora que se quite el lente, de cómo va a mejorar su visión y la libertad que le va a dar. Esto no es indispensable, pero yo les recomiendo que aparte de realizar su prueba o su examen en la lámpara hendidura, de realizar una evaluación inicial con luz blanca para determinar el posicionamiento del lente, el movimiento, aparte de realizar la sobrerefracción y determinar si el lente es correcto, les va a dar la confianza y el punto fino en la adaptación. Una vez que nosotros ya determinamos si estamos contentos y el paciente decide llevar el tratamiento, hay que dispensarlo y dar un seguimiento adecuado. Esto es muy importante porque yo les recomiendo jamás permitir que un paciente se lleve un lente de contacto de ortoqueratología sin antes saber cómo ponerse y quitarse el lente adecuadamente, incluso más que cualquier otro diseño. Porque si el paciente no sabe ponerse o quitarse el lente adecuadamente, el tratamiento puede afectarse muchísimo más que en cualquier otro diseño. Puede alterar la manera en que va a moldar la córnea. Y a final de cuentas, no es que corra un riesgo. Quiero ser claro con esto. El paciente no va a correr riesgo en un momento dado, pero su adaptación, sí. La manera en que ustedes entiendan qué va a pasar o qué está pasando con el lente, sí se va a ver afectada. La manera en que ustedes van a interpretar la topografía, van a ver lo que ha pasado, la mejoría va a verse afectada. Es más, les voy a dar un ejemplo. Incluso la manera en que el paciente duerme es muy importante. Por eso, las instrucciones del uso durante la noche son tan importantes. Un paciente niño le cambiaron la almohada con la que dormía, algo tan sencillo. Empezó a adoptar posiciones de dormir diferentes, a dormir con la cara sobre la almohada, haciendo presión sobre sus ojos.
Y un doctor nos comentó que el paciente estaba funcionando de manera magnífica y de repente vino una revisión y el lente ya no funcionaba. Y fue estar descartando paso a paso todos los posibles problemas de adaptación hasta que se le ocurrió preguntarle al paciente cómo duerme. Y la mamá respondió que acababa de comprar una almohada nueva y le pidió que regresara a la almohada anterior. El paciente no volvió a tener ningún problema, realmente todo quedó resuelto. Es muy importante el dar esas instrucciones de poner y quitarse el lente, de cómo usar el lente, de dormir en la noche. Las gotas, por ejemplo, lubricantes, son algo muy bueno en un proceso de ortoqueratología. ¿Por qué? Porque, como les había explicado, sin un sistema hidráulico adecuado, sin esta presión positiva y negativa interactuando para moldear la córnea, no va a haber tratamiento aunque el lente sea perfecto. Si un paciente, si un candidato llegó a nosotros porque tenía problemas de resequedad de ojo, era intolerante actualmente a los lentes de contacto, por ejemplo, blandos, quería descontinuar el lente de contacto, pues muy probablemente en las noches la cantidad de fluido que va a estar debajo del lente no sea suficiente. Estas gotas lubricantes, antes de ponerse el lente y antes de extraer el lente, nos van a permitir que tenga suficiente fluido, que el lente empiece a tener un buen sistema hidráulico y que durante la noche tengamos un buen tratamiento. Y antes de extraer el lente, por ejemplo, cuando llevamos 8 horas de estar dormidos con los ojos cerrados, pues necesariamente va a haber un poco de indentación e incluso de resequedad. Si hay demasiada resequedad, el lente puede llegar a quedarse pegado. Y si nosotros tratamos de extraerlo de manera adecuada, podamos generar un poco de desepitelización. Así que el poner esta gota lubricante antes de extraer el lente nos va a ayudar muchísimo a evitar cualquier problema en córnea. Al final de cuentas, no hay ningún problema si tenemos alguna tinción en la córnea. A la hora de que nosotros evaluemos el lente, tendremos que darle el comentario al paciente de que tiene que lubricar mejor a la hora de quitarse el lente y los cuidados para que no vuelva a pasar. ¿Cómo es el seguimiento? Bueno, una vez que nosotros adaptamos el lente, explicamos al paciente, explicamos si es un niño, por ejemplo, a los papás, le programamos una cita para la siguiente mañana. ¿Por qué para la siguiente mañana? La idea es que al siguiente día nosotros primero pidamos al paciente que venga con el lente puesto, que el lente cumpla con todas las características que nosotros estamos buscando, quitemos el lente de contacto y una vez quitando el lente de contacto, empecemos a evaluar todo lo que pasó en la noche. Si desde un inicio nosotros la siguiente mañana notamos que el lente no estuvo teniendo una buena imagen, que no estuvo bien centrado, podemos hacer un cambio. Si el paciente, por ejemplo, no puede venir con el lente de contacto puesto, no hay ningún problema. Pidámosle que venga lo más temprano posible para que tenga o para que nosotros podamos observar la acción del lente con una sola noche. Y como es solamente una noche, el moldeo no es mucho, así que va a ir perdiendo claridad conforme avance el día, así que debemos siempre de tratar de inculcarles a los pacientes que hagamos la cita lo más temprano posible. Una vez que nosotros quitamos el lente, si vimos que hasta ahí todo iba perfectamente, que no tenemos ningún problema, que el paciente no está reportando comodidad, etcétera, etcétera, vamos a proceder ya a verificar la agudeza visual sin lentes. ¿Cómo nos fue con una noche de uso? En nuestro caso, con un lente de ortoqueratología CRT, deberíamos de haber reducido, a final de cuentas, la graduación en una refracción esferocilíndrica de alrededor de un 50% y haber mejorado por lo menos un par de líneas. Si nosotros alcanzamos una reducción de alrededor de un 50% de nuestra graduación en la primera noche, nuestro tratamiento va muy bien. Vamos a verificar todavía esto con una topografía, la cual nos va a permitir realmente saber cuál fue la acción
del lente durante la noche, como ya lo vimos en los cursos de topografía que hemos dado anteriormente, y si no estuvieron presentes, les recomiendo que los vuelvan a ver en nuestro canal de YouTube o en la página de internet. La mejor opción para poder evaluar esta acción de moldeo que tuvimos durante la noche es un mapa tangencial de poder. Esto nos va a permitir ver de manera precisa los cambios de curvatura en el ojo que se formaron durante la noche y saber si el tratamiento está siendo centrado, si está haciendo un buen trabajo en general. Una vez que nosotros hicimos estos análisis de las topografías y nosotros encontramos, por ejemplo, esto, un mapa perfecto, un ojo de buey, una diana, como decimos en español, en donde estamos dándole al centro, así que un tiro al blanco. En este caso tenemos un engrosamiento periférico, que es donde se está desplazando el fluido, estamos teniendo un cambio de curvatura marcado, y después en la parte central un aplanamiento, estamos generando una superficie homogénea, estamos dando una superficie sana. Si nosotros encontramos esto, perfecto. A final de cuentas, la siguiente mañana podemos decir, vamos bien, y programar a lo mejor en una semana después. ¿Por qué? Porque ya tenemos la seguridad de que ese lente es adecuado y podemos dejar que tome acción, que empiece a moldear antes de evaluar nuevamente y dar más tiempo para que eso sea más claro. Si nosotros en este primer día, en esta primera mañana, no notamos que la agudeza visual es buena, que ha mejorado, no notamos que la refracción ha mejorado también, que nuestra graduación remanente es mucho más baja, o tenemos cualquier comentario del paciente de incomodidad o indicio de que el lente no está centrado, pues habrá que evaluarlo nuevamente. Si el lente dispensado está descentrado, por ejemplo, superiormente, nosotros vamos a ver algo así, en donde la topografía, el aro rojo, el engrosamiento, lo vamos a ver hacia arriba, una especie de cara triste, o lo vamos a ver hacia un lado o hacia otro lado. Si tenemos la famosa cara triste o tenemos ese descentrado, pues hay que atacarlo sí o sí. Esto no va a mejorar. Y quiero ser muy puntual. No va a mejorar. Aunque le demos un mes, puede ser que el paciente esté reportando a lo mejor que el primer día mejoró su visión. Ok, su visión mejoró el primer día. Sin embargo, no alcanzamos el máximo, la agudeza visual objetivo. Y aunque le demos un mes, nunca va a llegar a ella. ¿Por qué? Porque sí logramos algo de tratamiento. Sin embargo, lo que dijimos, el tratamiento no está siendo centrado, el tratamiento no está llegando al grado que nosotros queremos. Ergo, va a tener problemas a lo largo del día, como ya lo explicamos. Hay que corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, si es un descentrado lateral o superior, vamos a tener que incrementar las micras de reserva en el RZD. Lo mismo, siempre que tengamos un descentrado superior o lateral, como un lente rígido, es porque no tenemos suficiente fluido, está demasiado plano el lente. Si esto persiste, igual tendremos que modificar el LZA en un grado, por ejemplo, si es 8.6 de curva base, con 575 micras de reserva, en un ángulo de 33 grados, vamos a cambiar el lente, vamos a conservar la curva base de 8.6 y vamos a conservar las 575 micras de fluido, únicamente aumentando a 34 grados la manera en que aterriza. Si en cualquier momento ustedes se llegan a topar con un problema, se les presenta alguna situación y esto no llega a solventar completamente sus problemas, acérquense a nosotros y ayudaremos a resolverlos. Quiero ser también claro en algunas cosas. En particular, aquí no estamos exentos en tener toricidades en la córnea. No estamos exentos en tener condiciones adicionales a todo lo que yo les estoy mencionando en este momento. ¿Se puede adaptar a un paciente con una toricidad en la córnea significativa? Sí. ¿Se puede adaptar a un paciente
que probablemente tenga un astigmatismo elevado debido a esta tubricidad en la córnea, sí. Sin embargo, vamos a tener que generar diseños tóricos, vamos a tener que generar diferentes acciones para corregirlo, lo cual no van a ser tan sencillas como esto. En un altísimo porcentaje, esto nos va a funcionar y cuando tengamos córneas esféricas, cuando tomemos pacientes adecuados, una selección inicial adecuada como la que yo les planteé, usualmente no vamos a tener ningún problema. Si se les llega a presentar, no tengan miedo, acérquense con nosotros y con mucho gusto los podemos ayudar. Ahora, un descentrado inferior. Para descentrado inferior, lo mismo. Vamos a tener que reducir primero 15 micras, ajustando en un grado el cómo está aterrizando el lente. Si es, por ejemplo, curva base de 8.6, 525 micras de reserva con un ángulo de 33 grados, vamos a cambiar a un ángulo de 32 grados. Si aún sigue colgado el lente, vamos a reducir en un paso el RZD. Vamos a reducir 25 micras de reserva. Y bueno, si nosotros nos presentamos un fluorograma adecuado, tenemos todo, pero lo mismo, no tenemos un buen aplanado o a lo mejor estamos viendo que hay demasiado fluido, se forman burbujas en la zona de reserva, vamos a reducir en un grado o vamos a reducir en 25 micras hasta que se alcance el aplanado deseado. ¿Cuándo es necesario hacer un cambio de lente de contacto de ortoqueratología? No solo de lentes de contacto Paragon. Muchas veces nos tratamos de aventar a hacer cambios, nos da miedo, sobre todo al principio, el no tener una corrección total, el no saber si está totalmente formado o no formada la topografía. Wow, muchas veces al principio simplemente por el miedo realmente queremos hacer cambios. Y digo queremos porque no son necesarios. Simplemente creamos la necesidad de hacerlo. Si usted no tiene un descentrado realmente descentrado marcado, si no vemos en la topografía que el tratamiento está descentrado, correcta, hagamos un cambio. Si no vemos que está completamente descentrado, si no vemos realmente, si vemos a lo mejor que el lente no está en el fluorograma completamente centrado para la topografía, no luce del todo mal, denle tiempo a los lentes, permitan que el paciente vaya utilizándolos, acostumbrándose a ellos, moldeando la córnea antes de generar un cambio. Si, por ejemplo, el aplanado es insuficiente, si ustedes el primer día registraron que el aplanado no había llegado a reducir hasta un 50% de la graduación, como yo les digo hoy, no quieren hacer un cambio. ¿Por qué? Porque en un día puede ser que el paciente, su córnea, no sea tan maleable y que en un día no haya dado el cambio suficiente para reducir a tal grado. No por ello significa que en una semana, que en 2 semanas no alcancemos el resultado adecuado. Si en 2 semanas, si en una semana mi tratamiento no ha dado lo mínimo que yo espero, hagamos el cambio. Sin embargo, denle tiempo a funcionar, como les digo. La agudeza visual, a final de cuentas, va a ir mejorando y es gradual. Entonces, no saltemos a interpretar que estamos haciendo algo mal si no le damos el tiempo suficiente. Yo siempre les recomendaré que hagan un cambio inmediato si el paciente, a la hora de hacer topografías, nos damos cuenta que el lente está con una carita triste o está descentrado completamente. Si a la hora de que le preguntamos al paciente, el paciente nos reporta que está teniendo incomodidad y hay algún indicio de que hay algún problema de adaptación, inmediatamente hagan un cambio. O si a la hora de que yo llevo suficiente tiempo y no se han gestado totalmente los cambios que yo necesitaba, hagan el cambio. ¿Cuándo no hacer cambio de lente, como les mencionó? Otra cosa que también es común es el RZD,
ZL. A la hora de que nosotros hacemos la refracción sobre el lente y esta es neutra o un más 0,50, ya no hagan ningún cambio en la curva base, ya no hagan ningún cambio en el lente, tratemos de adaptar el lente. Al final de cuentas, si nosotros vemos el lente, lo checamos, queremos comprobar que el lente esté bien adaptado, sobre refractamos y la paciente tiene un menos 0,50, tiene un menos 0,25, podemos hacer un cambio de curva base. Si está neutro o tenemos un más 0,50, no hagamos nada. Al final de cuentas, el dejarlo en un más 0,50 también nos genera una ayuda en esta acción de control de miopía y bueno, en muchas otras consecuencias que más adelante podríamos tocar en cursos adicionales. Si las pruebas en la lámpara de hendidura son extraordinarias, esto lo quiero también tocar puntualmente con ustedes. Si son extraordinarias, pero mi topografía es terrible, hagan un cambio, aunque aquí les digo que no hagan un cambio. ¿Por qué? Porque si las pruebas de la lámpara de hendidura son extraordinarias, el paciente viene con el lente puesto, yo veo que está perfecto, pero después de una semana mi topografía me está diciendo que a la hora de dormir el lente no está funcionando, igual el párpado está teniendo una acción negativa, igual alguna fuerza que nosotros no estamos contemplando puede tener alguna acción negativa. La que manda siempre es la topografía. Y sobre lo que nosotros nos tenemos que basar siempre es la topografía. Así que, últimas recomendaciones, siempre explicar bien al paciente todo el proceso, explíquenle qué es la ortoqueratología, qué pueden esperar, cómo van a ser las citas, cómo van a ser las revisiones. El paciente puede desesperarse fácilmente, el paciente puede no entender por qué está pasando todas estas revisiones, por qué está pasando todo este proceso. Explíquenle muy bien. La meta que nosotros siempre buscamos cuando adaptamos un lente de ortoqueratología es la agudeza visual que el paciente alcanza con anteojos, pero ahora sin ellos en sus horas diurnas. Recuerden que tampoco somos superhumanos y recuérdenle al paciente que tampoco pueden hacer milagros. Si ustedes alcanzan la graduación propuesta o la graduación objetivo desde un inicio, ya no traten de hacer imposibles para llegar a más. Habrá pacientes que les digan, doc, yo ya veo perfecto. Por ejemplo, nos pasó un caso en donde nos decía, doc, en el ojo derecho veo increíble, en el ojo izquierdo no tanto. Lo vimos y resulta que nuestro objetivo en el ojo derecho era 0.9, en el ojo izquierdo era 0.7. El paciente alcanzó un 1.2 y un 0.9, superó la graduación, superó la agudeza visual objetiva. Sin embargo, ya veía casi de forma biónica en un ojo y quería ver igual de bien con el otro ojo. Incluso aunque veía mejor de lo que veía antes. Sin embargo, no es posible hacerlo, no va a ser posible nunca que el otro ojo llegue a alcanzar esta claridad del 1.2 que alcanzó el otro ojo. Así que recordémosle siempre las limitaciones de la terapia al paciente y de cómo él tiene que ser responsable también. No alargar en exceso las adaptaciones. Muchas veces, por miedo nosotros a hacer cambios o a que haya adaptación, queremos citar al paciente mucho, queremos estar supervisando demasiado el tratamiento, queremos estar arriba de él, cuando muchas veces nunca fue necesario y esto es molesto para el paciente y en un futuro el paciente puede ser que no quiera regresar por esto. Cuando nosotros adaptamos a un paciente de ortoqueratología, podemos adaptarlo desde que tiene 3, 4 años. Y si nosotros no decidimos operarlo, por ejemplo, con cirugía a los 18, podemos tenerlo adaptado hasta que cumpla 50, 60, 70 años y empecemos a tener otros problemas de vista cansada o, bueno, algunas otras condiciones las cuales puedan ser factor para que descontinuemos el tratamiento. Sin embargo, ya una vez hecho el tratamiento, una vez empezado la ortoqueratología, podemos tener ese paciente adaptado 30 años y los cambios van a ser mínimos. Las revisiones posteriores
y las readaptaciones van a ser súper sencillas. No traten de complicárselo, no traten de volver a hacer todo. Manténganlo simple siempre, manténganlo cómodo para su paciente. Y también reemplazar anualmente. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque en México, ustedes saben, sobre todo la educación general de salud no es muy buena. Los pacientes tratan de quedarse los lentes años, de no gastar. De inicio, nosotros sabemos que ningún lente puede o debe de ser conservado durante tanto tiempo, por salud, por higiene, etc., etc., etc. En este lente, aún menos. ¿Por qué? Porque tenemos una curva sigmoidal de geometría inversa. Esta curva es el espacio perfecto para que tengamos acumulación de proteína, para que tengamos acumulación de residuos y para que vayamos perdiendo este espacio. Esto va a hacer, uno, que el tratamiento pueda llegar a ser menos efectivo, que a lo mejor el paciente ya no alcance a corregir completamente, y no es que el lente no sea el adecuado, sino que ya no tiene este espacio, esta reserva para generar este sistema hidráulico. Dos, a la hora de dormirse con el lente del paciente, a la hora de estarlo utilizando de la manera que lo utilizamos, es un riesgo. Yo les recomiendo siempre, siempre firmar un acuerdo con el paciente en donde le expliquen a qué se comprometen ustedes, a qué se compromete el paciente, las metas que quieren alcanzar con el paciente en cuanto a agudeza visual, en cuanto a comodidad, en cuanto a todo, las revisiones que van a tener y el reemplazo anual. Si ustedes hacen firmar y dan el conocimiento total al paciente, ustedes ya cumplieron, y de ahí será responsabilidad del paciente el tener estos cuidados. Bueno, quisiera ir contestando algunas de las preguntas que nos han hecho llegar, ya que estamos llegando al final de esta presentación. Dentro de las primeras, que me parece muy importante, es ¿cuánto tiempo se tiene que suspender el lente de contacto blando para realizar la ortoqueratología? Bueno, el lente de contacto blando, como sabemos, genera un problema de moldeamiento, pero es mínimo. Realmente el lente de contacto blando, el moldeado corneal que llega a hacer, es leve o inexistente comparado con un moldeado corneal de un lente rígido tradicional, ni siquiera de geometría inversa, un lente rígido tradicional. Entonces, yo lo que recomendaría en el caso, por ejemplo, de un lente blando, es una semana, 2 semanas, dependiendo del paciente. ¿Cómo lo haría yo? Es tomarle una topografía en el primer día que viene, que decimos que es un candidato, tomarle una topografía al siguiente día o a los 2 días, después a los 3 días, y muy probablemente ya en esas dos vamos a tener casi una topografía idéntica, que va a tener concordancia, que nos va a permitir identificar que el moldeado de la córnea ya fue y que estamos sobre nuestra línea base. En los lentes rígidos, 30 días por lo menos, dependiendo de cuántos años lleve el paciente utilizando este tipo de lentes. Incluso puede tardar un poco más. Si nosotros tenemos un paciente de lente rígido que quiera ser adaptado en ortoqueratología, podemos ya sea descontinuar el uso en ambos ojos y adaptarlo al mismo tiempo en ambos ojos, o descontinuar en un ojo y después en otro, dependiendo cuál sea el problema de visión. Pero, por lo menos, en un lente rígido, un mes, y yo haría lo mismo. Probaría, tomaría una topografía como línea base, y de ahí seguiría tomando topografías de manera programada hasta que tuviera una repetitividad en la topografía, y a ciencia cierta yo pudiera decir, ya no tengo un moldeado por los lentes. Si yo trato de poner un lente de contacto a un paciente que está moldeado por una acción de lente de contacto, me voy a dar de topes, y se los prometo, porque la curva base, porque la reserva, porque todos los parámetros del lente van a ir
cambiando, se van a ver afectados por este moldeado y hasta que no termine de moldear, probablemente nosotros vamos a tener que seguir haciendo cambios de lentes. ¿Qué parámetros o resolución se necesitan para pedir la topografía? O bueno, realmente para nosotros en cuestión de los lentes de ortoqueratología lo que necesitamos es pedir una topografía eh, lo más precisa posible. Tratemos si nosotros no tenemos un topógrafo, mandar nuestro paciente a un topógrafo, pues que sea de mejor calidad posible. A final de cuentas, si nosotros nos mandan topografías con información completa, con ahora sí que el mapeo completo de la córnea, con los colores completos, con las queratometrías bien tomadas, con todos los datos, nos va a ser fantástica. Si nosotros no tenemos una buena topografía desde un inicio, ¿cuál es el problema? Esta topografía del día cero nos va a servir para ver el efecto que tuvo el tratamiento en el día 1, 10, 20. Vamos a hacer un mapa de diferencia y eso es otra cosa. Si ustedes pueden mandar a su paciente a un topógrafo que tenga la capacidad de hacer un mapa de diferencia, sería magnífico. ¿Por qué? Porque así ustedes van a poder mandarlo en el día cero, crear un buen mapa de línea base, de referencia, sobre el cual ustedes vayan a poder ver los cambios del tratamiento, después mandar al paciente para, una vez hecho el tratamiento o en proceso del tratamiento, ver cómo se está haciendo, generar mapas de diferencia, los cuales nos dejen la información más precisa de la acción real del lente y hacer los cambios pertinentes. Realmente, en cuanto a información, en cuanto a los datos numéricos que nos pueden o que nos deben de dar, pues son muy pocos. Realmente nos podrían o nos quisiéramos que nos den las queratometrías, quisiéramos que nos den en un primer instante un factor o un índice de detección de queratocono o de problemas corneales para descartar que estemos adaptando una córnea que no sea sana. Pero nada más, realmente lo que importa en este topógrafo es, uno, qué tanto va a poder mapear de la córnea. Recuerden que hay algunos topógrafos que pueden mapear muy poco, 5, 6, 7, 8 milímetros, hasta 11 milímetros de córnea. Entonces, entre más podamos mapear, entre mayor información y precisión tengamos y con un mapa de diferencia, ustedes están del otro lado. De ahí, bueno, podríamos hablar ya de simulaciones y de muchas otras cosas, pero lo básico y lo que yo les recomiendo siempre cuando manden a un paciente a topografía es cuidar el topógrafo y el quien nos va a estar haciendo la topografía. Esa es otra cosa también. Ustedes pueden mandar a un paciente a tomar una topografía y el topógrafo puede ser el mejor topógrafo, puede ser, no sé, un Methmont, que tiene una calidad extrema. Sin embargo, si el técnico o doctor que toma la topografía no la toma adecuadamente, no toma unos aros adecuados, no tiene conciencia de lo que está haciendo, va a ser basura. Entonces, también en donde lo refieran, el que ustedes vean previamente topografías y se den cuenta de que el técnico, la persona que lo va a hacer de manera adecuada, con calma y les va a dar una buena topografía. En cuanto a los lubricantes, yo les recomiendo en un momento dado un lubricante normal, puede ser un Lagrisel, cualquier cosa que ustedes consideren que les funciona y que tenga una buena acuosidad. Hay lubricantes los cuales, a mi parecer, parecen agua, y hay lubricantes en donde son un poco más espesos, realmente la acuosidad es mucho mayor y a la hora de que nosotros los ponemos, lubrican durante mayor tiempo y tienen una mejor acción. Aquí no es tan necesario que tenga conservadores o que no tenga conservadores. No es un lente el cual lo que nosotros pongamos dentro del lente va a quedar atrapado todo el tiempo. Entonces, no importa si tiene conservadores o no tiene conservadores, yo les recomiendo más bien que sea una solución que ustedes hayan visto, que a su parecer les dé comodidad, que realmente le brinde beneficios para no hablar de marcas específicas. Me preguntan sobre la reserva lagrimal, que no queda un poco claro. Bueno, en la cuestión de la reserva lagrimal, a fin de cuentas, es el espacio verde que nosotros vemos en la topografía a la hora de que nosotros analizamos una topografía de un lente de ortoqueratología. Este aro verde
que nosotros estamos viendo, este fluido que nosotros estamos viendo aquí atrapado está en la reserva, está en el RZL y es simplemente en donde tenemos la curva de geometría inversa, la curva sigmoidal y que hace que el lente se levante de la córnea y que permita que haya un espacio que va a ocupar el fluido y que se genere este sistema hidráulico de presiones positivas y de presiones negativas. Se mide en micras de fluido. Como les había dicho, van en pasos de 25 micras, 500 micras de fluido, 525, 575, etc. Y va a controlar qué tanto tratamiento vamos a hacer, qué tanta presión central va a ser la curva base para poder lograr un buen aplanado, además del centrado del lente. Si ustedes no tienen topógrafo, pero ustedes quisieran empezar a adaptar ortoqueratología o quieren hacer servicios de topografía, nosotros podemos ya sea ayudarlos a hacer sus servicios de topografía en nuestras instalaciones a todos sus pacientes, o si están en el interior de la República, nosotros tenemos ya doctores los cuales sabemos que tienen los topógrafos, que tienen la tecnología y que con mucho gusto podemos referirlos para que puedan hacer sus topografías y apoyarlos. La idea, si por ejemplo los mandan a nuestras instalaciones, jamás va a ser que nos quedemos con sus pacientes, jamás será que les robemos su trabajo. Al final de cuentas, les ofrecemos un espacio en donde ustedes puedan hacer las pruebas, puedan conseguir la información y que ustedes puedan continuar con sus adaptaciones. Con muchísimo gusto se los ponemos. Ahora, me preguntan sobre el mapa tangencial. Mencionaste el mapa tangencial, pero no me referí mucho a ello. Bueno, en el mapa tangencial, como les he dicho, lo que quería decir es que dentro de las opciones de mapas topográficos que tenemos y de análisis, está la opción de un mapa axial, de un mapa tangencial y de un mapa de elevación como mapas básicos. Cualquier topógrafo debería de tener el mapa axial, tangencial y de elevación para considerarlo entre nuestras opciones. Si no lo tienen, ni siquiera consideren ese topógrafo como una opción. De verdad, se los juro, es un topógrafo de la calle. Si ustedes encuentran un mapa axial, un tangencial y una elevación, cada uno va a dar un significado diferente y nos va a permitir un análisis diferente. En el tangencial se va a ver los cambios de curvatura, nos va a permitir ver en donde tenemos el aro, este aro verde, este engrosamiento, cómo va a cambiar de curvatura, cómo se va a ver que va a haber un aro rojo marcado en el mapa tangencial, que quiere decir que estamos cambiando drásticamente la curvatura en esa zona de la córnea, y van a ver centralmente una zona azul o una zona clara, la cual, como lo podemos ver aquí, esta zona clara, esta zona más templada, nos quiere decir que la curvatura en esta zona está siendo mínima, está nivelándose, se está aplanando. Por eso que un mapa tangencial subtractivo es la mejor opción para analizar una topografía, para analizar, perdón, una acción de ortoqueratología, o incluso si ustedes quisieran ver cualquier lente de contacto, cómo está afectando la córnea o qué cambios produce, lo podemos ver muy fácil a través de este mapa subtractivo tangencial. Nosotros, en un mapa subtractivo, lo que yo les recomiendo es, o en cualquier mapa, como ya lo mencioné en el taller de topografía, ajustar la escala, encontrar un buen mapa, el cual tenga buenos aros, el cual fue tomado adecuadamente, y el poder interpretarlo de manera precisa con los datos de escalas y demás. Muchas veces podemos saltar a conclusiones si nosotros no revisamos qué me está mostrando el mapa, qué escala estoy teniendo, qué datos me están mostrando, etc, etc, etc. Así que bueno, si ustedes también tienen más dudas sobre el mapa tangencial, con mucho gusto pueden hacernoslas llegar o revisar el curso de topografía que ya está en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web para que puedan contestar cualquier pregunta. Y bueno, creo que esa sería la última pregunta que nos ha llegado por esta noche.
Les agradecemos muchísimo el haber participado. Si tienen cualquier otra pregunta, duda, comentario sobre la ortoqueratología o este curso, por favor háganosla saber. Los invitamos al curso que vamos a dar de queratocono. Este curso será impartido la próxima semana por parte del doctor Juan Carlos Méndez. El horario de la sesión será de las 8 de la noche, el día 31. Y bueno, si tienen cualquier pregunta previa o cualquier aclaración sobre esto, los invitamos a que nos vean. Muchísimas gracias nuevamente por asistir. Mi nombre es Carlos Salazar. Que tengan una bonita noche y estoy para servirles en cualquier cuestión de lentes de contacto o de este sentido. Hasta luego. Gracias.